una línea imaginaria, ¿ya?, que va a ir a través del ombligo, ¿ya?, para poder ir ubicando el transductor. Recuerden, ustedes cuando tomen las medidas no tienen que incluir alguna extremidad o no tienen que incluir el cordón umbilical. Lo que una vez que ya ustedes toman las 4 medidas, se suman las 4 medidas y esa es la cantidad de líquido amniótico que hay. Los equipos de ahora ya vienen directamente programados para poder calcular el líquido amniótico. Entonces, directamente ustedes pueden usar el botón de líquido amniótico para saber cuánto hay. ¿Cuáles van a ser los valores de referencia? Ya habíamos mencionado antes. Lo normal es que esté entre los 8 y los 24 centímetros. Si está menos de 5, significa que hay un oligohidramnio. Si está por encima de los 24, va a ser un polihidramnio. Hay un borde o un límite bajo que va a estar entre los 5 y los 8 centímetros. ¿Ya? Es decir, si les aparece una embarazada con 6 centímetros, 7 centímetros, es aceptable, pero tenemos que levantar las alertas. ¿Qué tenemos que tener como consideración? Recuerden que el volumen del líquido va a reflejar el equilibrio entre la producción de orina del feto y el líquido pulmonar, además de la reabsorción, lo que puede deglutir el producto. ¿Cuáles pueden ser las alteraciones de esto? Por ejemplo, que pueden indicar las roturas de membranas, malformaciones o diabetes materna. Tenemos el bolsillo máximo vertical, ya lo mencionamos antes, identificamos uno de los bolsillos más grandes, lo medimos, ya, sin que veamos las otras estructuras, y eso lo vamos a colocar en centímetros. Tiene que estar dentro de los rangos de 2 y 8, ya, para que se considere normal. Miren aquí cómo se mide, ponen el transductor, el cálculo. Si mide este bolsillo vertical menos de los 2 centímetros, vamos a estar ante un oligohidramio. Si supera esta cantidad, los 8 centímetros, vamos a estar ante un polihidramio. ¿Ya? Esto de aquí nos va a servir como una evaluación rápida en un control prenatal de rutina. Por ejemplo, si ustedes están en la emergencia, quieren ver cómo está todo, miren el bolsillo máximo y punto. Eso resuelve. Este es un método recomendado por las instituciones como la OMS en el caso de embarazos múltiples. ¿Ya? Ahí los pueden usar frecuentemente. ¿Cuáles van a ser las consideraciones? Este de aquí va a ser más rápido que el hilo y va a tener menos riesgo de sobrediagnóstico de oligohidramio. Este de aquí en embarazos gemelares lo van a medir un bolsillo máximo por cada saco amniótico. Vamos a repasar también la ubicación. Recuerden, la ubicación de la placenta puede ser anterior, posterior, lateral derecha, izquierda, fúndica o combinada. Puede ser anterofúndica, posterofúndica, etc. Pues vamos a usar el transductor, buscamos a nivel de la placenta hasta el fondo uterino y vamos en un corte longitudinal identificando en qué porción está pegada la placenta. Tenemos que identificar también la relación que tenga la placenta con el borde del orificio cervical interno. Miren, ¿sí ven? Miren cómo está puesta la placenta, aquí, acá, normal, este es posterior, anterior alta, fúndica, ¿ya? Y esta es previa. ¿Por qué es importante en el tercer trimestre? Recuerden que la placenta baja va a impedir el parto vaginal, placenta baja, placenta previa. Entonces, tenemos que evaluar si es que conforme va pasando la semana, si no hay un ascenso placentario por el crecimiento uterino, lo que le expliqué hace un momento a la doctora. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros debemos tomar? Es evitar los diagnósticos definitivos antes de la semana 32, salvo excepciones, salvo que sea evidente que está obstruyendo el orificio cervical interno. Ya vemos que la placenta obstruye todo el canal, obligatoriamente es una placenta previa completa. Pero si vemos que es marginal, tenemos que esperar el crecimiento. También vamos a valorar la placenta. Vamos a repasar de nuevo la clasificación de grano. ¿Ya? Tenemos los grados 0 al grado 3. Grado 0 va a verse una placenta homogénea sin calcificaciones. Esto por lo general va a ser típico de las semanas 28. ¿Ya? Mucho ojo.
En el grado 1 vamos a tener que va a tener mínimas indentaciones y va a verse pequeñas ecogenicidades en el interior. Esto lo podríamos estar encontrando entre las semanas 31 y 36. En el grado 2 vamos a ver indentaciones que incluso pueden alcanzar la capa basal y vamos a encontrar calcificaciones dispersas que van, esto de aquí la vamos a evidenciar alrededor de la semana 36. Tenemos la grado 2 en el cual vamos a ver indentaciones que van a llegar a la capa basal e incluso con tabiques completos. Miren esta placenta. ¿Sí ven? ¿Ya? De esto, si no está a término, si la vemos antes de la semana 36, podríamos estar indicando una maduración o envejecimiento precoz. ¿Cómo vamos a hacer la interpretación clínica? El grado va a ir acorde a la edad gestacional, normalmente. Debería de ir acorde según la semana. Un grado 3 antes de la semana 34 va a indicarnos una clara sospecha de insuficiencia placentaria, por lo que tenemos que ir buscando en nuestra paciente si cursa con preeclampsia, con tabaquismo, etc. ¿Cuál va a ser el método de exploración? Recuerden, ustedes van a hacer un corte transversal y longitudinal de la placenta y van a identificar si hay ecogenicidades y tabiques en su interior. Tenemos la placenta previa. La placenta previa va a estar cubriendo parcial o totalmente el orificio cervical interno. Miren aquí. Aquí podemos visualizar el cervix. Esta porción de aquí es el OSI y este de acá es el OSI. Orificio cervical interno, orificio cervical externo. Vamos a ver que la placenta está obstruyendo el cervix, pero lo obstruye parcialmente. Mayor parte de la placenta está hacia acá. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, una placenta que no llega al borde, podemos hablar de una placenta baja, cuando se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno. Miren aquí también, este de aquí es el cervix y miren cómo la placenta ocupa todo el orificio cervical interno. ¿Cuál va a ser la clasificación de la placenta? Recuerden y tenganlo en mente, si la placenta es completa, va a cubrir totalmente el orificio cervical interno. Si solo lo cubre parcialmente, vamos a ver una placenta parcial. La marginal, en cambio, el borde va a llegar al OSI, pero no lo va a sobrepasar, es decir, solamente va a llegar hasta esta sección. ¿Qué vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a encontrar ecográficamente? Vamos a hacer la ecografía, ¿ya? Vamos a confirmarlo en el caso de que quede dudas con una ecografía transvaginal. O sea, vamos a colocar sobre el transductor y vamos a evaluar el cervix, ¿ya? Para ver si lo obstruye o no lo obstruye. Pero igual, dependiendo de las semanas, con la ecografía transabdominal deberían de poder visualizar. Esto es importante porque nos va a ayudar a prevenir el riesgo de hemorragia anteparto o a estar alertas de que se presente. También esto puede impedir el parto vaginal y puede que necesite una cesárea programada. La migración de la placenta, recuerden que se completa hasta la semana. Entonces, posterior a la semana 36, ya no va a migrar o no se va a mover dicha placenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos quedan dudas o si estamos en la ecografía en la semana 32 y 36? Ya tenemos que repetir la ecografía. Claro que si es que no es obvio, ¿no? Si es que solamente es marginal, solo es un pedacito, hay que repetir la ecografía. También tenemos el desprendimiento prematuro de placenta. También se da en el tercer trimestre. Como ya sabemos, esta va a ser la separación parcial o total de la placenta de la pared uterina antes del nacimiento del feto. Tenemos que tener en cuenta si la paciente tiene cuadros de preeclampsia, de hipertensión, si ha tenido algún traumatismo, por ejemplo, algún accidente de tránsito, la golpeó el marido, tenemos que relacionar el cuadro. También el consumo de cocaína, el consumo de drogas, puede ocasionar este desprendimiento y que la paciente en embarazos anteriores ya haya tenido antecedentes de desprendimiento prematuro. ¿Qué va a encontrar en la paciente? Recuerden, vamos a encontrar dolor abdominal, sangrado vaginal, una hipertonía e incluso sufrimiento fetal. Ahora,
Si la placenta es fúndica, ¿ya? Se desprende una porción, no siempre vamos a ver sangrado. ¿Ya? En la práctica, a pesar de que en las guías lo dice, a veces en la práctica no es tan así. Si el desprendimiento es leve, es de un cuarto del tamaño de la placenta, ya puede que se vea una colección líquida retroplacentaria, pero en la paciente no va a haber sangrado, pero sí puede presentar dolor. Entonces, mucho ojo. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Vamos a encontrar un hematoma retroplacentario, vamos a ver un área hipoecoica entre la placenta y el miometrio. Podemos ver que se ha desplazado la placenta hacia el interior del útero y podemos ver un engrosamiento placentario localizado en ciertos casos. A veces la ecografía puede hacer un diagnóstico clínico. Si a veces la ecografía sale normal, el diagnóstico clínico va a prevalecer en el paciente. Es decir, si la paciente está con sangrado, con dolor y ecográficamente nosotros no lo vemos, tenemos que sospechar de que hay un desprendimiento de placenta. Se me lengua la traba. ¿Por qué es importante esto? Porque si la placenta está desprendida va a ocasionar hipoxia en el producto, ¿ya? En nuestro feto, precisamente porque no va a tener el intercambio materno-fetal. Entonces, tenemos que, si notamos esto, recomendar que la paciente se llegue a la emergencia lo antes posible, en el caso de que tenga un desprendimiento superior al 50%. Si es un desprendimiento del 30%, se puede tal vez manejar con ginecología en consulta externa, pero va a depender bastante. Ustedes lo que tienen que recomendar son signos de alarma en su informe y que la paciente vaya a la emergencia. Ahora vamos a aprender acerca del perfil biofísico fetal. Tal vez en algún momento, si ustedes están en algún hospital, puedan que les soliciten un perfil biofísico. ¿Qué es este perfil biofísico fetal? Es un test que combinado evalúa la actividad fetal y el ambiente dentro del útero. En este test primero vamos a tener 4 parámetros ecográficos. Nosotros tenemos que valorar con la ecografía si tiene nuestro producto movimientos corporales fetales, si tiene movimientos respiratorios fetales, cómo está el tono fetal y cómo está el líquido amniótico. Tiene un componente que es el parámetro cardiotocográfico, es decir, le tenemos que hacer una tocografía a nuestra embarazada. Y como puntos, y te vamos a tener como 5, la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal o prueba sin estrés. Vamos a determinar un poco más. Si nosotros revisamos los movimientos respiratorios, si el movimiento respiratorio de nuestros productos, vamos a verlo, al menos un episodio que dure 30 segundos durante media hora de observación. Sí, tienen que quedarse 30 minutos viendo la ecografía al producto, ya van a darle 2 puntos como normal. Pero si nosotros vemos una ausencia o menor respiración de 30 segundos, vamos a darle 0 puntos. Si los movimientos corporales, vemos que en 30 minutos hay 3 movimientos corporales, ya vamos a darle 2 puntos. Si es anormal, vamos a darle menos de 3 puntos. El tono, ya vamos a valorar si hay un episodio de extensión y flexión de los miembros o del tronco, ya que haya apertura o cierre de las manos, vamos a darle 2 puntos. Pero si no hay extensión, no hay flexión, no hay extensión y flexión de las manos, le damos 0 puntos. Si valoramos la reactividad fetal, es decir, que tengamos al menos 2 episodios de aceleraciones asociadas a movimientos fetales durante 20 minutos. Menos de 2 aceleraciones va a dar 0 puntos. Si valoramos el líquido amniótico, tenemos que ver al menos una cisterna que mida más de 2 centímetros, va a darle 2 puntos. Si uno de los bolsillos mide menos de 2 centímetros, le vamos a dar 0 puntos. Como ya les mencioné, cada parámetro se va a puntuar como 2 puntos si es normal, como 0 si es anormal. Lo que implica que si sumamos los puntajes, nos tiene que dar un máximo de 10 puntos para que sea óptimo. ¿Cómo lo vamos a interpretar?
Si en los puntajes que estamos haciendo en nuestro perfil biofísico te da un puntaje de 8 o de 10, va a ser normal. Si este puntaje sale de 6, lo vamos a tomar como sospechoso y tenemos que repetir en 24 horas o evaluar el producto con otros métodos. Si es menos de 4, se va a indicar un compromiso fetal, por lo que tenemos que sugerir o considerar el parto en la paciente. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para que ustedes le pidan un perfil biofísico? Es que hay una sospecha de restricción del crecimiento intrauterino, es decir, nuestro producto no está creciendo. Pacientes que tengan un embarazo de alto riesgo, es decir, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas y pacientes con antecedentes de muerte fetal. Que tenga una disminución de los movimientos fetales que sean percibidos por la madre. Es decir, la paciente llega a su consulta y les dice, ¿sabe qué? Mi bebé no se mueve desde anoche, ¿ya? Por favor, revise. Entonces, ustedes tienen que hacer el perfil biofísico. Recuerden que ustedes tienen que evaluar la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal ante los propios movimientos en el tercer trimestre. Esto nos va a servir como un indicador de bienestar y de que el paciente está recibiendo la correcta y adecuada oxigenación. ¿Qué vamos a hacer como método? Vamos a realizar una prueba mediante estrés, una prueba sin estrés con el cardiotocógrafo. El registro del cardiotocógrafo va a durar como mínimo 20 minutos, ¿ya? Y puede prolongarse hasta los 40 minutos si es que el feto está en reposo. Tenemos que tener a la madre ahí por lo menos una hora. La madre tiene que permanecer recostada y en decúbito lateral izquierdo o semifaulo. Ustedes le piden a la paciente que avise cada vez que perciba los movimientos fetales. ¿Cuáles van a ser los criterios de normalidad con respecto a la reactividad de la frecuencia cardíaca? Que, por ejemplo, tengamos al menos 2 aceleraciones de la frecuencia cardíaca en el rango de los 20 minutos. Cada aceleración va a ser igual a un aumento mayor o igual de 15 latidos por minuto sobre la línea de base y tiene que durar más de 15 segundos. ¿Cuál va a ser la interpretación? Si el producto es reactivo, va a ser normal. Vamos a darle 2 puntos. Pero si el producto no es reactivo, vamos a darle 0 puntos, lo cual puede indicar o hipoxia o sueño fetal. En ese caso, vamos a tener que repetir el estudio 24 horas después. Recuerden que el sueño fetal puede simular un patrón no reactivo, por lo que tienen que ser muy específicos al ver los resultados. Ustedes pueden estimular, pueden darle un chocolate, pueden mover el abdomen, ya, para que el bebé se reactive o se despierte. Si nosotros vemos que a pesar de la estimulación hay una reactividad persistente, vamos a necesitar un perfil biofísico completo, vamos a necesitar hacer Doppler y posiblemente necesitemos inducir el parto dependiendo del paciente. Doctora Daniela. Doctor, ¿este perfil se realiza en todas las gestantes que están en el tercer trimestre o solo las de alto riesgo? Como le mencioné, aquí solamente los vamos a realizar cuando hay sospecha de restricción del crecimiento intrauterino, embarazos de alto riesgo o que la madre perciba que no se mueve el bebé. Por lo general, la paciente suele ir a la consulta con el ginecólogo o con el médico general y les indica que se haga un perfil biofísico. Y de aquí va a ir donde nosotros, bueno, si está más que todo en ambiente hospitalario, y de ahí le van a hacer el tocógrafo siempre y cuando tenga tocómetro en el hospital. Ya listo, gracias. ¿Listo? ¿Cómo vamos a interpretar el puntaje? Que ya lo vimos a su momento. 8 a 10 puntos, vamos a tener un bienestar fetal normal. Si tiene 6 puntos, vamos a entrar en duda, tenemos que repetirlo en 24 horas o tal vez realizar otros estudios. Si mide menos de 4 puntos, ya vamos a tener un compromiso fetal y tenemos que considerar una intervención inmediata. Debido a esto, tenemos que realizar el perfil biofísico en un hospital. ¿Cuáles van a ser los parámetros evaluados? Aquí tenemos esta tabla, pueden hacerle captura. Tenemos los movimientos corporales. Si tiene más de 3 movimientos en 30 minutos, normal, 2 puntos. Si no se mueve o tiene menos de 3 movimientos, 0 puntos.
Si tiene movimientos respiratorios, más de un episodio en 30 segundos, en 30 minutos, significa que tiene normal 2 puntos. Si no vemos movimientos respiratorios o vemos movimientos respiratorios menor a los 30 segundos, vamos a tomarlo como anormal, 0 puntos. Si vemos que extiende las manos como tono fetal y hay flexión y extensión, 2 puntos. Si no, le damos 0 puntos en el caso de hipotonía. Y en el líquido amniótico, si mide de mayor a 5 centímetros, es normal. Si es menor de 5 centímetros o menos de 2 en el bolsillo máximo, anormal. Y con respecto al tocógrafo, la reactividad, que sea más de 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto por 15 segundos en 20 minutos, son 2 puntos. Si no cumple estos criterios, van a ser 0 puntos. Otra de las cosas que tenemos que evaluar nosotros en nuestras embarazadas es la longitud del cérvix. Tenemos que medirlo, ¿ya? Y tenemos que determinar su longitud para poder predecir el riesgo de parto pretérmino en nuestra paciente. Además de que con esto nos va a ayudar a valorar la evolución del trabajo de parto. Nos falta la paciente que llegue con contracciones, paciente primípara, que está con mucho dolor y no ha tenido contracción, no ha tenido ecografías y acude a nosotros para que valoramos si ya va a salir o no va a salir. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo general, para que ustedes puedan valorar el tamaño del cérvix, tienen que hacer una ecografía transvaginal. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a tener una mayor precisión. Si hacen una ecografía transabdominal, también pueden hacerlo, pero van a ser menos precisos. Ustedes colocan a la paciente con la vejiga vacía, acostada, introducen el transductor, identifican el orificio cervical interno y el orificio cervical externo y miden la distancia en forma lineal. Es decir, si este es el orificio cervical interno, este es el orificio cervical externo, medimos de aquí hasta aquí. ¿Cuáles van a ser los valores de referencia en el tercer trimestre? Por ejemplo, si el cervix mide más de 2.5, ¿ya? Es normal, es más de 25 milímetros. El riesgo va a aumentar de un parto pretérmino si esta medida es menor, si mide menos de 25 milímetros. Antes de la semana 34 tenemos que prepararnos para un posible parto pretérmino. En cuestión de trabajo de parto, vamos a ver que existirá un acortamiento progresivo y una dilatación progresiva del cervix. Miren, aquí, cervix, aquí está firme, ¿sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar? Podemos encontrar el embudo cervical. ¿Qué es el embudo cervical? Es la apertura del orificio cervical interno que se va a ver en forma de V o en forma de U. Vamos a ver cambios dinámicos en el cual va a haber un acortamiento con la maniobra de presión fúndica, es decir, presionando el fondo. ¿Para qué es utilidad clínica esto? Porque nos va a permitir detectar la incompetencia cervical, nos va a permitir dar seguimiento a embarazos de alto riesgo y nos va a permitir hacer una evaluación antes de inducir el parto. Buen día, soy el doctor Pablo, residente de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General de Zona número 1 de Villa de Álvarez en Colima. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de la evaluación del cérvix en el embarazo. Nuestros objetivos van a ser visualizar y medir el cérvix en pacientes o embarazadas con ultrasonografía, además de revisar la técnica correcta para medir la longitud cervical mediante el ultrasonido y la utilidad de medir la longitud cervical en el embarazo. La importancia de la evaluación de la longitud es porque es un predictor de parto pretérmino. El parto prematuro es el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. Es la principal causa de morbilidad y mortalidad no asociada a anomalías congénitas ni a neoplaudías, que se presentan en el 5 a 11% de los embarazos. Y para evaluarlo vamos a tener 3 abordajes. El primero de ellos es el abordaje transabdominal, en el que vamos a colocar nuestro transductor en posición longitudinal en la línea media por arriba de la sínfisis del pubis de nuestra paciente. Nuestros puntos de referencia van a ser el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Nuestra medición puede verse afectada por la distensión de la vejiga, ya que esta va a comprimir el cérvix, además de que un cérvix menor de 2 centímetros no se va a visualizar de manera correcta. Y la placenta y partes fetales también nos pueden estorbar a la hora de hacer la medición, como en este caso,
que la placenta no nos deja identificar de manera correcta el orificio cervical interno, o en este otro, en el que es las partes fetales, las cuales nos proyectan sombra acústica y tampoco nos dejan identificar el orificio cervical interno. Otro de los abordajes es el abordaje transperineal o translabial. Este se va a realizar principalmente en pacientes en quienes el ultrasonido transvaginal está contraindicado o quienes simplemente no quieren que se les realice. En este, la vejiga debe estar vacía. Vamos a cubrir nuestro transductor con una cubierta de plástico. Nuestra paciente va a estar en posición supino con la cadera en abducción y vamos a colocar el transductor entre los labios menores y el introito. Y en este caso, el cérvix va a ser visible en un 85 a 96%. Y va a estar limitado, como en esta imagen, por el gas rectal. Nos puede impedir realizar una correcta medición. Otro abordaje, que es la técnica estándar, es el abordaje transvaginal, en el cual vamos a introducir nuestro transductor en el fornix anterior, 3 o 4 centímetros por dentro de la vagina. Vamos a obtener una vista sagital de la mucosa, en el que vamos a encontrar el canal cervical de manera ecogénica y la mucosa cervical hipoecogénica. Nuestra imagen debe medir 2/3 de la pantalla y debemos ver de manera correcta el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. La madera en la que vamos a medir el cérvix es de orificio cervical interno a orificio cervical externo, como en esta imagen, y debemos tomar por lo menos 3 medidas. Cuando tenemos un cérvix corto, como en este caso, lo vamos a encontrar de manera más horizontal y podemos encontrar la imagen de funneling en comparación con un cérvix de longitud normal. Este abordaje va a estar limitado igualmente por la distensión vesical, como ya comentamos. Este puede afectar la medición, ya que va a comprimir al cérvix, como en este caso, en el que con una vejiga llena vamos a tener una longitud cervical de 27 milímetros. Y con una vejiga vacía vamos a tener una longitud cervical menor, que es la correcta. También las contracciones uterinas nos pueden dar una medición incorrecta o errónea, como en este caso. Durante la contracción podemos ver cómo el cérvix parece que mide más que cuando pasa la contracción y nuestra longitud real es menor que la inicial. En distintos estudios se ha evaluado el riesgo de parto prematuro dependiendo de la longitud cervical, como en este estudio en el que se evaluaron a 2.567 embarazadas de 23 semanas con producto único, en el que se encontró que una longitud cervical menor de 15 milímetros aumentaba el porcentaje de riesgo de parto. O en este otro estudio en el que se evaluaron a 216 mujeres entre la semana 24 y 36 que estaban presentando contracciones dolorosas, y también se encontró que una longitud cervical menor de 15 milímetros aumentaba el porcentaje de riesgo de parto en los primeros 7. O en este otro, en el que pacientes con amenaza de parto pretérmino se evaluaba la longitud cervical y se encontraba que una longitud cervical menor de 15 milímetros era catalogada como paciente de alto riesgo, y una longitud cervical mayor de 30 milímetros era clasificada como una paciente de bajo riesgo. Cuando la paciente se encontraba entre 15 y 30 milímetros de longitud cervical, se evaluaba también la fibronectina fetal, que cuando resultaba positiva era catalogada como embarazo de alto riesgo, y cuando se encontraba negativa era clasificada como un embarazo de bajo riesgo. De mi parte, Ahora sí. También vamos a hablar acerca de la presentación fetal. Recuerden que la presentación fetal es la parte del feto que se encuentra más cercana hacia el canal del parto. Vamos a tener que se clasifica tanto cefálica como podálica como en transversa. La cefálica va a representar el 95% de las posiciones a término. Es decir, vamos a ver que en el vértice va a tener el occipucio hacia abajo, que va a ser la posición más frecuente y más favorable. Va a tener en la cara el mentón hacia abajo o hacia arriba, y en la frente va a tener la frente del feto hacia el canal. Si está en la posición podálica, vamos a ver que los glúteos van a estar primero, pueden estar las piernas flexionadas, en el caso de las completas. Si es incompleta o franca, vamos a encontrar que están los glúteos, luego las piernas van a estar extendidas hacia arriba. Y tenemos la podálica, en el cual uno o ambos pies va a estar primero.
Tenemos la transversa o la oblicua, en la cual el eje perpendicular u oblicuo el bebé va a estar en el eje perpendicular, ya, u oblicuo al canal de parto. ¿Sí ven? ¿Cómo lo vamos a encontrar ecográficamente? Nosotros tenemos que ubicar la cabeza de nuestro feto. Tenemos que evaluar su relación con la pelvis materna y tenemos que identificar los huesos del cráneo. Tenemos que ver dónde están las órbitas, dónde está la columna, dónde están los glúteos y dónde están los pies. En la posición transversa vamos a ver que la cabeza estará de un lado y los glúteos van a estar al otro lado de la barriga. ¿Sí ven? La posición, ¿ya? Para la exploración, recuerden que vamos a colocar a la paciente en decúbito supino. Puede tener una ligera inclinación lateral izquierda para evitar la compresión de la cava. También puede que requiramos cambios de posición de la paciente para poder visualizar mucho mejor las estructuras. Vamos a valorar también la situación fetal. La situación va a ser la relación del eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal del útero. El eje longitudinal, como lo vemos aquí, vamos a tener la cabeza o los glúteos dirigidos hacia el canal del parto, es lo normal. En la situación transversa, vamos a ver que el eje fetal va a ser perpendicular al eje del útero. Tenemos en la situación oblicua, en la cual, en cambio, el eje fetal va a estar en un ángulo intermedio. Tenemos también que en la posición fetal vamos a encontrar la relación del dorso fetal con el abdomen materno. Vamos a describir la posición de la parte de referencia, en donde cual normalmente el occipucio va a estar en la presentación cefálica. Vamos a tener la presentación occipito anterior izquierda, occipito anterior derecha, occipito posterior izquierda y occipito posterior derecha. ¿Sí ven? Las distintas posiciones de nuestro producto. ¿Cómo vamos a diagnosticar ecográficamente la situación y la posición? Ustedes tienen que identificar hacia dónde se dirige la columna del feto, ¿ya? Y su relación con la línea media del abdomen. Mira, aquí está la línea media, aquí está la columna y el feto, la columna del feto, las caderas. Ustedes tienen que determinar hacia dónde está el occipucio, hacia dónde está dirigido el mentón y hacia dónde está dirigido el saco. Eso de ahí va a estar de acuerdo a la presentación del producto. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque la situación longitudinal y la posición occipito anterior van a ser favorables para que se realice un parto vaginal. Vamos a tener que las posiciones occipito posterior pueden asociarse a partos que van a ser prolongados o que van a necesitar instrumentación. También tenemos los nudos y vueltas del cordón en el tercer trimestre. Tenemos que diferenciar un nudo verdadero de un nudo falso y las vueltas del cordón. Un nudo verdadero es cuando el cordón umbilical se anuda sobre sí mismo. Esto de aquí puede que haga que se comprometa el flujo sanguíneo del cordón umbilical. Tenemos nudos falsos en los cuales puede existir un engrosamiento focal en el cordón por un exceso de la gelatina de Wharton. También podremos encontrar en el interior que los vasos están enrollados y que no va a comprometer el flujo. En el caso de las vueltas de cordón, vamos a encontrar que el cordón va a rodear una parte del feto, por lo general en el cuello, lo que se conoce como el circular de cordón. Este de aquí puede ser simple o puede ser múltiple. Miren aquí como podemos ver un nudo verdadero, ¿ya? Como se ve al Doppler. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo ecográficamente? Nosotros vamos a usar en el modo B, vamos a buscar el cordón alrededor del cuello. Yo les recomiendo que primero hagan un corte longitudinal del producto, ya para que vean la ubicación de dónde está el cordón umbilical, ya coloquen el Doppler color a nivel del cuello, ya para que ustedes identifiquen si hay o no hay circular. Se va a evidenciar alrededor del cuello con respecto a la circular de cordón. De ahí ustedes hacen un corte transversal y van bajando desde el cráneo hacia el pecho para que puedan identificar que no sea vascularización interna del cuello, sino que sea la circular de cordón. En el caso de, por ejemplo, los nudos,
vamos a ver que encontraremos una imagen en horquilla o conocida como diving, en el cual los vasos se van a entrecruzar alrededor de una estructura. La importancia clínica va a ser que la mayoría de las vueltas no van a afectar el parto. Los nuevos verdaderos, vueltas múltiples pueden aumentar, sí, el riesgo de sufrimiento fetal agudo, y también debemos sospechar en el caso de que veamos desaceleraciones variables en el tocógrafo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer seguimiento con el Doppler, ya tenemos que ver bienestar fetal y tenemos que hacer un plan de parto individualizado según lo que encontremos en nuestro producto. Aquí podemos ver lo que yo les mencionaba. Ustedes hacen un corte más que todo longitudinal y pueden ver el cordón umbilical alrededor del cuello de nuestro producto. ¿Sí ven? Estos son circular simple. Y aquí tenemos una tabla resumen en la cual tenemos que valorar los distintos parámetros, tanto biometría fetal, estimación del peso, líquido amniótico, placenta, perfil biofísico, evaluación cervical y una presentación fetal y anexo. Tenemos que ver, recuerden, diámetro biparital, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud del fémur, longitud del húmero en ciertos casos, y tenemos que interpretarlo por los percentiles. Bueno, eso ya lo hace más que todo el ginecólogo. ¿Ya? Tenemos que hacer la estimación del peso, bueno, el equipo eso ya lo hace, ¿ya? Para que usar el método Hadlock para que sea más preciso. Evaluamos líquido amniótico, tanto ILA como bolsillo máximo, ya sabemos las medidas. Evaluamos la placenta, vamos a ver los grados de madurez, la ubicación, y si estamos antes de la semana 36, una nueva reevaluación antes del parto. Si vamos a evaluar el perfil biofísico, recuerden los 5 parámetros que son movimientos corporales, respiratorios, tono, líquido amniótico y el tocómetro. Vamos a puntuar entre 8 y 10 puntos. Tenemos que hacer también una evaluación cervical. Ya tenemos que medir el cervix para identificar si no va a haber un riesgo de parto pretérmino. Y por último, la presentación fetal. Muy bien, doctores. Con esto terminamos las clases de obstetricia. Nos vemos el día sábado a las 8